En esta oportunidad les voy a explicar el experimento de electromagnetismo que viene a ser nuestra mini bobina de Tesla. La mini bobina está comprendida por dos circuitos, un circuito primario y un circuito secundario. El circuito primario está alimentada por una batería de 9 voltios, por lo cual circula la corriente con respecto al tiempo. Tiene una resistencia, un transistor de baja señal pero con alta intensidad y la bobina primaria. Lo ideal es que la frecuencia de resonancia de ambos circuitos sean similares, incluso la misma. Para ello se necesita que la bobina primaria pueda producir un alto voltaje a la bobina secundaria mediante conmutación de voltaje o de corriente. Los materiales, un Trupan 10x10 que lo vamos a utilizar como base, un transistor 2N2222 que funciona como un oscilador que genera altas frecuencias en la bobina primaria, un interruptor, alambre calibre número 14 que utiliza para el diseño de la bobina primaria, una resistencia de 22 kiloohmios, alambre magneto calibre número 29 que se utiliza para el diseño de la bobina secundaria, un LED de color rojo que permite identificar si tu dispositivo está encendido o está apagado, una bola de tecnopor que lo vamos a utilizar para la toroide, un rollo de papel aluminio que va a cubrir la bola de tecnopor y un tubo PVC de 3.3 centímetros de diámetro. Los procedimientos. Primero, en la parte superior del tubo PVC vas a pegar cinta y procedes a enrollar el alambre. Es muy importante que en cada vuelta no exista ningún tipo de espacio. Segundo paso, vas a pegar el interruptor y el transistor en el Trupan. Tercer paso, unes la resistencia con el transistor. Cuarto paso, diseñas la bobina secundaria de esa manera. Quinto paso, lo unes con el otro lado de la resistencia. El sexto paso, a la bola de tecnopor lo tapas con el papel aluminio. Y séptimo paso, prendes tu interruptor, acercas tu foquito y voilà, tiene que prender. Los cálculos de resultados. De manera general hemos trabajado con la tabla de diámetros de los conductores porque estamos utilizando un alambre de cobre calibre número 14 y un alambre de cobre número 29, que acá están sus datos, 14 y 29. Para la primera bobina hemos usado una altura de 1.80 centímetros y un diámetro de 5 centímetros. Y para la bobina secundaria estamos trabajando con una altura de 18 centímetros y un diámetro de 3.3 centímetros. Para la bobina primaria vamos a ver cuántas vueltas se han utilizado. Mediante esta siguiente fórmula, teniendo como dato la altura del tubo y CC que viene a ser el calibre del conductor que lo sacas de la tabla. Reemplazas y sale que en la bobina secundaria se han hecho 5 vueltas. La inductancia la calculamos mediante la ecuación de Euler, donde tenemos el número de vueltas que le acabas de calcular y la altura del bobinado. Reemplazas y te sale una inductancia primaria de 1.84 Hz. Lo mismo para la bobina secundaria. Tenemos que se han hecho 629 vueltas para el bobinado secundario con una inductancia de 2.18 MHz. La capacitancia parásita la vamos a calcular, pero más adelante la vamos a utilizar. Lo hacemos mediante esta ecuación, teniendo como dato la altura y el diámetro del bobinado secundario. Reemplazando, tenemos una capacitancia parásita de 19.4 picofaradios y una capacitancia normal, teniendo como dato el radio y la longitud de la segunda bobina. Reemplazamos y tenemos una capacitancia de 2.7 picofaradios. Calculando la longitud del conductor, mediante la siguiente ecuación, teniendo como dato el radio y el número de vueltas. Reemplazas y sale que se ha utilizado 65.18 metros de alambre de cobre calibre número 29 para la bobina secundaria. Con la longitud puedes calcular la resistencia secundaria. Reemplazas y te sale una resistencia secundaria de 17.5 ohmios. Con eso calculas la reactancia inductiva que sale 0.336 ohmios y una reactancia capacitiva de 0.335 ohmios y tienes una impedancia de 1.65 ohmios. Ahora vamos a ver la frecuencia de resonancia del circuito secundario. Con el circuito secundario más o menos puedes asemejar cuánto vale la resonancia del circuito primario. Vamos a calcular la capacitancia de la esfera, teniendo como dato el radio de la esfera. Reemplazas en esta formulita y te sale una capacitancia esférica de 3.61 picofaradios. Vienes con esta fórmula donde vas a calcular la frecuencia de resonancia, teniendo como dato la capacitancia parásita de la bobina secundaria, que hace un rato les expliqué, y una capacitancia esférica que lo acabas de encontrar acá. Reemplazas y te sale una frecuencia de resonancia de 0.047 kHz. Eso es todo, doy paso a mi compañero. Gracias.